Bienvenidos una noche más a la penumbra de nuestro estudio en el séptimo misterio, el rincón donde los muros susurran historias que la historia oficial prefiere olvidar. Hoy nos trasladamos a los campos de Ohio, donde una imponente estructura de piedra caliza se alza como un monumento al arrepentimiento y al dolor, el Reformatorio Estatal de Mansfield. Conocido mundialmente por ser el escenario de la película Cadena de Perpetua, de Shawshank Redemption, este lugar es mucho más que un set cinematográfico. Tras sus muros góticos y sus celdas de acero, se esconde la realidad de una de las prisiones más violentas y hacinadas de los Estados Unidos, un lugar diseñado para la reforma del alma que terminó convirtiéndose en una fábrica de desesperación y, según muchos, en un portal para energías que se niegan a abandonar el plano terrenal. La construcción de Mansfield comenzó en 1886 con una intención casi poética: crear un entorno que inspirara a los jóvenes delincuentes a elevar su espíritu. El arquitecto Levi Scofield diseñó el edificio mezclando los estilos gótico victoriano, románico y renacentista, bajo la creencia de que una arquitectura majestuosa y espiritual ayudaría a los reos a encontrar el camino de regreso a la rectitud. Sin embargo, la belleza exterior del edificio ocultaba una arquitectura interna de confinamiento brutal. Lo que empezó como un centro para 600 jóvenes infractores terminó albergando a más de 5,000 prisioneros en condiciones infrahumanas, transformando el sueño de la rehabilitación en una pesadilla de hacinamiento, donde el aire se volvió pesado por la tensión y el eco de los gritos que nunca encontraron salida. Uno de los puntos más oscuros de este expediente es el famoso bloque de celdas del lado este, una estructura que ostenta el escalofriante récord de ser la más grande de su tipo en el mundo. Con 6 niveles de altura, estas celdas de acero son una red de confinamiento donde los prisioneros pasaban años sin ver la luz del sol de manera directa. Los investigadores del séptimo misterio hemos analizado los registros de la prisión y los testimonios de los antiguos guardias, quienes describen una atmósfera de vibración constante. No era solo el ruido de los cerrojos, sino una energía eléctrica y opresiva que erizaba la piel. En este bloque, la violencia entre reos era moneda corriente, y se dice que la sangre derramada en esas pasarelas de metal ha dejado una huella que la limpieza física nunca ha podido borrar del todo. Si existe un lugar en Mansfield donde la oscuridad se vuelve tangible, ese es el agujero, el área de aislamiento solitario ubicada en las profundidades del edificio. Diseñado para quebrar la voluntad de los prisioneros más rebeldes, estas celdas carecían de luz, ventilación adecuada y cualquier contacto humano. Los registros indican que los hombres eran encerrados allí durante semanas, alimentados con raciones mínimas y sumergidos en un silencio absoluto que solo era roto por sus propios lamentos. Muchos de los que pasaron por el aislamiento salieron con la mente destrozada, y algunos nunca salieron con vida. Los visitantes actuales reportan sentir una presión repentina en el pecho y una sensación de asfixia al entrar en esta zona, como si el pánico de los antiguos ocupantes estuviera atrapado en las paredes de hormigón. El historial de muertes en Mansfield es extenso y perturbador, pero hay un evento que destaca por su carga emocional: el suicidio y la posterior tragedia en la granja del administrador. En 1950, Ellen Gladke, la esposa del director de la prisión, murió tras un accidente con una pistola que supuestamente cayó de un estante. Años después, su esposo moriría de un ataque al corazón en su oficina dentro del penal. Desde entonces, el área administrativa de la prisión es escenario de fenómenos inexplicables. Se dice que el perfume de Ellen aún flota en los pasillos y que las puertas se cierran solas con una fuerza violenta. En el séptimo misterio, nos preguntamos: ¿es posible que el dolor de quienes administraban este infierno personal se haya fundido con el de los prisioneros, creando un bucle de tragedia eterna? La violencia no solo venía de los guardias, sino de la desesperación de los propios hombres atrapados. Uno de los relatos más aterradores involucra a 2 prisioneros que fueron encerrados juntos en una celda de aislamiento diseñada para una sola persona tras una pelea. A la mañana siguiente, cuando los guardias abrieron la puerta, solo uno de ellos estaba vivo, el otro había sido asesinado de una forma tan brutal que los detalles fueron censurados en los informes públicos durante décadas.
Ese rincón específico de la prisión es hoy uno de los puntos más activos para los investigadores de lo paranormal, quienes aseguran haber grabado psicofonías de voces masculinas que aún mantienen discusiones violentas en el vacío de la noche. Durante el rodaje de The Shawshank Redemption, el equipo de producción reportó experiencias que los dejaron al borde del colapso nervioso. Actores y técnicos afirmaban sentirse observados constantemente y muchos se negaban a permanecer solos en los bloques de celdas después de que las luces de filmación se apagaban. Se dice que Morgan Freeman y Tim Robbins percibieron una pesadez inusual que ayudó, irónicamente, a dar esa autenticidad de desesperación a sus interpretaciones. Pero para los que trabajaban allí, la prisión no era un set, era una entidad viva que parecía alimentarse de la atención que estaba recibiendo. Los equipos de sonido captaron ruidos de pasos en niveles donde no había nadie, sonidos metálicos de puertas que ya no tenían cerraduras funcionales. En el séptimo misterio, analizamos el fenómeno de la memoria residual. ¿Es posible que Mansfield sea un gigantesco condensador de emociones negativas? La teoría sugiere que eventos de alto impacto emocional, como el miedo extremo o el odio, pueden grabarse en los materiales de construcción, especialmente en el acero y la piedra caliza. Esto explicaría por qué miles de visitantes reportan las mismas experiencias: sombras que cruzan las pasarelas, el sonido de llaves tintineando y el llanto de hombres que parecen venir de las paredes. Mansfield no sería una casa de fantasmas en el sentido tradicional, sino una grabación perpetua del sufrimiento humano que se reproduce una y otra vez ante cualquiera que sea lo suficientemente sensible para sintonizarla. Otro misterio que rodea la prisión es el cementerio de los reos. Ubicado en las afueras de los muros, miles de tumbas marcadas solo con números dan testimonio de los hombres que fueron olvidados por sus familias y por el sistema. Estos hombres sin nombre murieron por enfermedades como la tuberculosis, en peleas o por manos de guardias corruptos. Muchos investigadores sugieren que la falta de un nombre en sus lápidas impide que sus espíritus encuentren descanso, manteniéndolos atados al lugar de su condena. El área del cementerio es conocida por sus extrañas neblinas y por luces que bailan entre las tumbas numeradas, como si las almas aún buscaran la identidad que le fue arrebatada en vida. La clausura de Mansfield en 1990 no fue el fin de su historia, sino el inicio de su leyenda. Una orden judicial federal obligó a cerrar la prisión debido a las condiciones inhumanas y al trato cruel que recibían los internos. Al salir el último prisionero, la estructura quedó abandonada, permitiendo que la naturaleza y el óxido comenzaran su labor de degradación. Sin embargo, en lugar de convertirse en una ruina olvidada, la prisión se transformó en un imán para lo inexplicable. Los recorridos nocturnos que se realizan hoy en día advierten a los visitantes que no provoquen a las entidades que habitan allí, ya que se han reportado agresiones físicas, desde arañazos hasta empujones en las escaleras de caracol del bloque este. Desde una perspectiva psicológica, Mansfield representa la sombra del sistema judicial del siglo XX. Era una arquitectura diseñada para vigilar y castigar, un panóptico donde la privacidad era inexistente y la dignidad un lujo prohibido. En nuestro estudio, creemos que el verdadero horror de Mansfield no son los fantasmas, sino la capacidad del ser humano para diseñar lugares de tal crueldad. La energía que se siente allí es el eco de miles de hombres que perdieron la esperanza. Cuando entras en Mansfield, no solo estás entrando en un edificio antiguo, estás entrando en el inconsciente colectivo de una época que creía que el castigo físico y el aislamiento eran las únicas formas de redención. Incluso los escépticos más acérrimos han salido de Mansfield cuestionando su realidad. Programas de investigación paranormal han documentado sombras masivas que parecen absorber la luz de las linternas y cambios bruscos de temperatura que no tienen explicación física en un edificio de muros tan gruesos. Un fenómeno recurrente es el de los niños de Mansfield, voces infantiles que se escuchan en las áreas que alguna vez funcionaron como el reformatorio original. Es un recordatorio desgarrador de que muchos de los que sufrieron en este lugar apenas estaban dejando atrás la infancia cuando fueron arrojados a los leones en este coliseo de acero y piedra.
Llegamos al final de este recorrido por las sombras del Mansfield Real en el séptimo misterio. Cerramos este expediente con la imagen de esa majestuosa fachada gótica que, como una máscara de piedra, oculta siglos de dolor acumulado. Mansfield sigue allí, desafiando el paso del tiempo y recordándonos que los muros no solo guardan personas, sino que también atrapan sus historias y sus lamentos. Antes de apagar las luces del estudio por hoy, les lanzo esta pregunta a nuestra comunidad: ¿creen que un lugar puede estar tan impregnado de dolor que se vuelva consciente, o son solo nuestras mentes proyectando el miedo al ver la crueldad del pasado? Dejen su opinión en los comentarios y compartan este episodio si se atreven a mirar más allá de la película. Buenas noches, y recuerden, hay cadenas que ni siquiera la muerte puede romper.